¿Qué? Se han merendado todo ello. Me merendaron todo, dice su mamá. Ay, sí, boluda, no, que una paella. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para los que trabajamos en el CEP, estoy aquí cerrando un seminario sobre la organización del castigo. Para recordaros ese seminario que nosotros intentamos trabajar o escuchar a quienes venían a exponer sobre diferentes cuestiones relativas a por qué castigamos. El fenómeno que no nos explicamos, pero seguimos haciendo en todo el mundo, que es sobre todo el castigo de una prisión. En el seminario se habló sobre el rol de la víctima, el castigo, sobre injusticia y inequidad social, el castigo, feminismo y la respuesta penal, el surgimiento del retribucionismo y el punitivismo a partir de la recuperación de la democracia. Y hoy tratamos con el profesor Pablo Zafarón. No voy a que ese currículum, como mucho debería toda la reunión, todos lo conocemos, son esta facultad, fue ministro de la Nación y de la República Mexicana de Derechos Humanos. Sobre todo para muchos de nosotros que hacemos penal, sabe que tenemos tan grande la discusión de tan joven, que se padre, en cuanto a de qué manera ingresamos al derecho penal y el derecho penal, ya sea de la crítica o de la adhesión. Yo contaba hace un tiempo en una presentación que me tocó estar también con él, que yo, el primer libro que compré trabajando en el tribunal fueron los 5 tomos de diario que uno compraba. Me los traía el que vendía a tribunales y me iba pagando con cuotas. Y bueno, después cuando estaba en la corte, como todos esperábamos también qué ocurriría con el fallo. Yo no sé si tiene conciencia, pero era muy importante, de nuevo, desde la crítica o de la adhesión, o sea, de un lado al otro, el eje de la discusión lo protagonizaba él. Desde el fallo, bueno, yo, nombrando algunos de Berbisky, Arriola, o Gramajo, o Esteves, esos son la discusión sobre la incidencia. Los que hacemos penal, estamos esperando a ver qué iba a decir la Corte sobre esto. Y siempre, como decía recién, era un eje de discusión. Por eso, para nosotros es muy importante hacer el seminario con él. Utilizamos idea como idea gancho, si se quiere, como para pensar que hace 30 años aproximadamente se dio debate entre Vinino sobre la organización del castigo. Es evidente que el trabajo no se limita a esa discusión, pero esa discusión fue muy importante por varias razones. Porque se dio en No hay derecho, una pregunta que marcó un momento muy importante en la historia académica o de las lecturas que hacíamos que si sumábamos al derecho, una mirada distinta
sobre el derecho que siempre aportaba perspectivas y formas de pensar distintas, y que a muchos nos sirvió también para abrirnos un poco la cabeza. Segundo, porque nosotros de la facultad, de esta facultad que estamos discutiendo sobre la del castigo, ni nomás de derecho penal. Yo, antes que esto, recuerdo con admiración tal vez la discusión entre Soler y Carrió, pero no era común encontrar estos debates, y sobre todo de dos profesores que aparte fueron formadores de tantos cráneos del derecho. Y por otro lado, un diálogo franco que no tuvo concesiones, que al mismo tiempo fue muy respetuoso y con mucha dirección de parte del todo. Con lo cual, volviendo a por qué ese diálogo es importante para cerrar, de nuevo no es para que no ni hable todo lo que se diálogo, no porque estamos en la facultad de Derecho, un debate de ideas, un debate serio, muy importante para que podamos seguirlo, leerlo, estudiarlo, debatir sobre lo que cada uno decía. Y por eso nos es importante recuperarlo como actividad que también podemos nosotros en la facultad volver a hacer, o seguir haciendo más que empezar como proceso comunicativo, de estas discusiones tan provechosas. Para qué sirve el proceso. Ya me extendí demasiado, es un placer tenerte aquí y muy Fenómeno. Bueno, queridas amigas, amigos, muchísimas gracias. Es un gusto poder dejar un rato sobre estas cosas esta tarde. Y bueno, voy a discutir con alguien que no está. Pero realmente aquel debate, no sé si sirvió para algo. Aquel debate se funda a partir de una crítica de Nino a un ensayo mío que se llamaba En busca de las Penas perdidas. Un ensayo de hace 32 años, si no me equivoco la fecha exacta. Lo cierto, En busca de las penas perdidas es un repensamiento del derecho penal desde una discusión con el abolicionismo. Es decir, prácticamente es una discusión con el abolicionismo. Por eso está dedicado a Luc Holzman. ¿Qué pasó desde entonces hasta hoy? O si tengo que revisar algunas de las cosas que decía ahí en líneas generales, no. Las he profundizado, al contrario. Ese ensayo era un ensayo, superficial, por cierto, en pocas páginas. Indicaba un camino, ese camino intentamos realizarlo después en el derecho penal, con Slocar, con Alagia, desarrollarlo. Y creo que no está del todo desarrollado, pero parte de una base es la siguiente. Tenemos que reconocer que nuestra rama del derecho, no digo que sea patológica, pero es anormal. Tiene una característica que no tiene ninguna otra rama del derecho. Cada rama del derecho sabe cuál es la naturaleza y la función de la sanción que le es propia, y además esa sanción que le es propia es la que le da sus límites epistemológicos. Nosotros no lo sabemos. Los penalistas discuten, en general discuten sobre un modelo y no lo nombran. Quizás el plagio más extendido que hay en todo el derecho penal lo nombran al señor Anton Bauer, que fue el que clasificó todas las llamadas teorías de la pena en 1830. Por eso se me ocurrió traducirlo en 3 años, para que, bueno, por lo menos se pueda leer a Bauer en versión original. Lo cierto es que reiteramos teorías absolutas, teorías relativas, positivas, negativas, y prevención especial, prevención general, positiva, negativa. Lo repetimos y elegimos algunas. Tenemos que escribir un libro de derecho penal. No mezclamos todas, por incompatibles que sean, como si sumar errores era llegar a la verdad.
Y conforme a la que elegimos, cuidado, cuando elegimos una teoría de estas, lo que estamos eligiendo, a mí me gustaría que la pena cumpliese tal función, es lo que estamos diciendo. No afirmando que la pena la cumple. Sino cada uno, conforme a su gusto, dice, yo quisiera que la pena tuviese esta función. Y conforme a eso desarrolla todo el derecho penal. Primera circunstancia, nosotros no hacemos dogmática jurídico-penal como un arte largo, sino que el objetivo de una ciencia jurídico-penal es bajarle línea a los jueces para que hagan jurisprudencia, sentencia. Y cada sentencia es un acto político, en el sentido de acto de gobierno, no partidista, pero sí político, es un acto de gobierno de la polis, un acto de poder del Estado. Entonces lo que estamos haciendo son proyectos políticos. Ya, bueno, son técnicos, sí, claro, la política no es un insensato diciendo que quiere estupidez ante una cámara, delante de cámara. Porque la política es técnica también, la política vial, la política educativa, la política sanitaria, etc. Bien, primero esa circunstancia. Segundo, puedo ser coherente, es decir, a mí me gustaría que la pena cumpla la función de retribución kantiana. A mí me gustaría que cumpla la función de retribución hegeliana. A mí me gustaría que cumpla una función de prevención especial, medida de seguridad. A mí me gustaría que cumpla una función moralizante, haciendo avanzar la humanidad. Sí, pero claro, para que cumpla la función retributiva kantiana es en el marco del Estado ético kantiano. La función retributiva hegeliana es en el marco del Estado racional hegeliano. La función de prevención especial sería en el marco de un Estado terapéutico. Y la función de mejoramiento moral sería en el marco de una especie de clausismo. Debe ser un teoría de mejoramiento. Pero no tengo ni el Estado ético kantiano, ni el racional hegeliano, ni el terapéutico, ni el moralizante. Entonces parto de un Estado que me imagino, pero que no existe. Es decir, empiezo a partir de una alucinación, claro. Claro, cuando se compara esto con la realidad, y viene la crítica, pero no me refiero a una crítica ideológica. Cierto, la criminología crítica, la llamada criminología crítica, es algo que se trajo de los países anglosajones, de la sociología o de la criminología de países anglosajones, que eran en aquel momento, estoy refiriendo a los años 70, los años 80, cuando llega eso a Norteamérica, eran estados de bienestar, todavía no se habían terminado las 3 décadas de oro del keynesianismo, eran sociedades de consumo, y nosotros no teníamos estado de bienestar ni sociedades de consumo, teníamos más o menos unos ensayos. Pero hoy la crítica no es aquella crítica que venía del interaccionismo simbólico, de la fenomenología, o que se radicalizaba por vía de la escuela marxista de Francia. No. Hoy es la información sociológica acerca de la realidad del ejercicio del poder punitivo. Si se quiere llamar eso criminología, llámese. Si se quiere llamar a eso criminología crítica, llámese. Pero en realidad lo que es observación sociológica del ejercicio real del poder político en nuestra sociedad. Cuando se observa, claro, entre el ser y el deber ser, siempre hay una distancia. Por lo contrario, si algo es, no se le ocurre a nadie refrentar con el deber ser lo que ya es. Nadie se le ocurre legislar que corazón. La concha de la lora. The Bluetooth device is ready to pair. Y paridad
Paridad que, claro, todo fenómeno normativo, cuando esa disparidad llega a Disconnected successfully. disparidades astronómicas, entonces ahí hay un fenómeno que dice, bueno, es crítico. La disparidad entre el deber ser constitucional nuestro respecto del poder punitivo, el deber ser republicano y la realidad es astronómica. No tengo por qué valerme de la escuela de Frankfurt ni de nadie, sino de los principios republicanos de la Constitución y del derecho internacional de derechos humanos. Esas son las normas, esos son los valores, esa es la tabla de valores de las cuales tengo que fijar la realidad. No me salgo ni siquiera del derecho legislado, del derecho positivo. Hago una crítica intrapositiva. Conforme a esa crítica intrapositiva, la sociología me dice, mira que no está respetando el principio, que está violando gravemente el principio de igualdad. Mira que está violando gravemente el principio de culpabilidad y por ende la concepción antropológica del ser humano como persona provista de una conciencia capaz de indicarle el bien y el mal. Cuidado que está violando el propio principio de legalidad. Y así sucesivamente. Y no se está violando por la distancia, insisto, por la distancia normal entre ser y deber ser, sino por distancias astronómicas. Y no tengo por qué levantar demasiado la vista de nuestra región. Tenemos cárceles superpobladas con el 300% de superpoblación. Esto genera que no tenemos el mismo aumento de personal, de funcionarios, que el aumento de precios. Por ende, el control interno de las cárceles queda en manos de mafias, protagonizan motines con decapitados, castrados, etc., que nuestros medios de comunicación monopólicos muestran como utilización de la presionización masiva. Muestran los resultados como causa. Estamos en América Latina con más de la mitad de los presos sin condena. Es decir, la pena más frecuente aplicada en nuestra región es la prisión preventiva. Ah, no, pero la prisión preventiva no es pena. La prisión preventiva es una medida cautelar. Cuando se combatía la tortura por los iluministas a fines del siglo XVIII, se decía, no, pero mire, la tortura no es pena, la tortura es un medio de investigación. Claro, lo estaba iniciado, ¿no? El mismo argumento que estamos usando. Esto está obligando por presión de los medios de comunicación y de políticos inescrupulosos a que nuestros jueces se conviertan en autores inmediatos de penas crueles, inhumanas y degradantes, eventualmente de tortura y eventualmente de homicidios, por lo menos culposos. Esa es la realidad del funcionamiento del poder en la región. El funcionamiento formal del ejercicio del poder punitivo en la región. Porque el poder punitivo en la región, en el sur, a diferencia del poder punitivo del norte, se caracteriza por un ejercicio formal y un ejercicio informal. El ejercicio informal lo llevan a cabo agencias policiales autonomizadas, lo llevan a cabo grupos de autodefensa, grupos paramilitares, grupos policiales, justicieros, criminalidad organizada. Eventualmente, cuando se le ocurre algún genio que tenemos en el poder en nuestra región, se degrada el ejército de la función policial. Es decir, nuestros estados pierden el monopolio del ejercicio del poder punitivo y de la recaudación fiscal, porque esta distribución del poder punitivo va trayendo como consecuencia también recaudaciones fiscales autónomas. Naturalmente, algunas llaman corrupción, etc. Prefiero llamarlas recaudaciones fiscales. Y también el deterioro de las Fuerzas Armadas debilita la defensa nacional.
es decir, tenemos menos estados, somos más fácil de la colonización, y en este momento del estado colonialismo financiero. Es decir, esa es la realidad que me muestran los datos. No me fui a leer a nadie de Frankfurt y leí a Marx. Simplemente miro los objetivos de la Constitución, miro el deber ser constitucional republicano. No me olvido que lo primero que se desprende del principio republicano es racionalidad de los actos de gobierno. Esta es la realidad. Está haciendo criminología crítica. No, estoy viendo lo que me dice la realidad social, lo que me dicen las ciencias sociales, que mira la sociedad y mi deber ser. Y obviamente hace tiempo que se produjo una crisis importante. Viendo esta realidad social, hay quienes sostienen, bueno, esto no se puede arreglar nunca, salvo que hagan una revolución total, y en consecuencia tiramos todo por la ventana también, y nos dedicamos a pensar la sociedad futura igualitaria. Yo nunca recomiendo ningún tóxico, creo que todos los tóxicos son malos. Pero me parece que unos señores que exageran la dosis de ácido lisérgico y alucinan estados que no existen, y otros que exageran la dosis de marihuana y empiezan a soñar sociedades futuras que tampoco existen, no son buenos para hacer derecho penal. El derecho penal, la dogmática jurídico-penal, es un proyecto político dirigido a un poder del Estado, de este Estado, bueno, malo, de este Estado de derecho imperfecto, donde se ejerce poder punitivo formal y poder punitivo informal, y donde que no son independientes, sino que son complementarios. El poder punitivo informal es delictivo, y si existe es porque el poder punitivo formal es incapaz de contenerlo o de suprimirlo. Entonces, frente a esa realidad, cualquier legitimación de cualquier teoría que a mí se me ocurre que debería cumplir es un proyecto de Estado futuro. No nos damos cuenta que, en definitiva, estamos discutiendo cuestiones penales y teoría del Estado. Claro, me dirán, bueno, los constitucionalistas también lo hacen, los derechos políticos también, sí es cierto. Pero por lo menos saben lo que están haciendo. Nosotros creemos que estamos discutiendo cuestiones penales. Nos hemos metido en el núcleo central de la discusión política, en la cual no podemos estar de acuerdo. Además de que esa discusión la llevamos como si esos estados lo pudiéramos realizar a través del proyecto de pena que nosotros le bajamos a los jueces. Esto no es así, por supuesto. Y hace ya unos cuantos años que se dijo, bueno, frente a las ciencias sociales que desmienten las bases, los principios que da por cierto, intocable, la dogmática, y sobre la cual se hace el edificio dogmático, la dogmática se encierra en sí misma, se obtura a la incorporación de cualquier dato de realidad, y entonces ya va a ser incompatible en el futuro compatibilizar la dogmática con las ciencias sociales. Y efectivamente, sí, la dogmática se encerró, tiene dos métodos, dos formas de encerrarse. Una es entrar a un normativismo puro, me quedo solamente en las normas, lo único que me interesa es la coherencia normativa del sistema que construyo, coherencia normativa interna del sistema, tanto el sistema no sea contradictorio, es decir, sea lógicamente completo, todo está bien. Claro, puedo decir, bueno, mire, esto lo aplica a la realidad, es un desastre. Esta metodología también se está aplicando de alguna manera en economía, por supuesto, que no se habla de economía política, sino de ciencia económica, es lo mismo, también un sector de la sociología con el funcionalismo sistémico, sea el alemán, sea el norteamericano. Es decir, la verdad no depende de la verificación empírica, sino la verdad depende de la coherencia de los datos, sino que la verdad
depende de la coherencia interna del sistema. Claro, en realidad puede haber un resultado catastrófico, y entonces, bueno, lo que resulta es un delirio bien sistematizado, ¿no? Pero es más o menos una esquizofrenia que hoy se intenta en las distintas ciencias sociales y también en el derecho. Este es uno de los caminos por los cuales las dogmáticas se pueden cerrar en sí mismas. El otro de los caminos es el neonatismo, que le permite seleccionar qué datos de realidad incorporan, qué datos de realidad tienen. Como ustedes saben, en el neocantismo, el orden del mundo, el mundo fuera del derecho es desordenado, el orden del mundo, para que sea disponible el derecho, lo imponen los valores. Entonces, según quien imponga el valor, hay datos del mundo que se quedan adentro y datos del mundo que se quedan afuera. Claro, se pasó por fuera Segunda Guerra Mundial, me parece, ¿no? Van a quedar cosas importantes. Bueno, son los dos métodos por los cuales la ciencia, la dogmática jurídico-penal se encierra en sí misma. Y la ciencia social camina por su lado. Estaba en esta situación hace 40 años, cuando hice ese ensayo, estaba planteada por Alessandro Barano. Y me pareció directamente imposible salir de esa encrucijada. No podía ser que la ciencia jurídica se encierre de esa manera, porque el futuro que nos espera en un penalismo de esta naturaleza, análogo al que tuvieron los penalistas anteriores al iluminismo, es decir, los prácticos, que también eran dogmáticos, simples, pero también se sistematizaban en delitos, etc. Es un tipo interesante en ese sentido. Pero bueno, establecían el número de vueltas que había que darle a la tortura, bien, dogmático. Y es lo que Francesco Carrara estigmatizó años después, llamándola la schifosa scienza, ciencia asquerosa. Bueno, si frente a esta realidad que en nuestra región lleva miles y miles de muertos, si nos callamos, si hacemos una ciencia social, una ciencia jurídico-penal, que no ve una ciencia jurídico-penal que se niega a ver la forma, la disparidad, el disparate que hay entre las normas constitucionales y la realidad, bueno, nuestro destino va a ser estigmatizados en el futuro, siempre que haya futuro, claro, conforme a más o menos como Carrara hizo. Entonces, se me ocurrió en aquel momento, y cada vez me convenzo más, de que lo que nosotros sufrimos, penalistas, es una enorme inmadurez, que nos consideramos omnipotentes. La omnipotencia es una característica psicológica de la niñez y de la adolescencia, de la inmadurez, ¿no? Después, cuando el ser humano madura, por supuesto, en verde el árbol, pero cuando madura, la impotencia se contiene. Nosotros no hemos logrado tener. Hubo un diccionario del siglo XIX, un mulato inteligente pensando solo en el oeste de Brasil, Luis Barreto, que en algún momento, en pocas páginas, dijo: miren, no se preocupen de legitimar la pena. El que quiera legitimar la pena antes tendrá que legitimar la guerra, y es que ya no la justificó. Ojo, estamos en la segunda parte del siglo XIX, cuando se pensó eso. El derecho internacional se había ocupado muy poco de la guerra. Yo no sé, creo que incluso Tobias Barreto escribió esto antes de su turismo, ¿no? De que se iniciara el proceso de la Cruz Roja. Pero los internacionalistas realmente contuvieron muy bien
su omnipotencia. Antes se escribían sobre el derecho de guerra. Después se dieron cuenta que la guerra la hacían los que querían hacer la guerra. Y no leían los libros de ellos antes para saber si la guerra era bueno, entonces llegó un momento dado que dijeron, no, bueno, vamos a reducir este derecho de guerra que queda allá reservado una cláusula en la Carta de la ONU y vamos a desarrollar un derecho en la guerra. Es el derecho internacional humanitario, cuya agencia ejecutiva es la Cruz Roja Internacional. Nadie le niega a la Cruz Roja Internacional su legitimidad. En la medida que se puede, no para hacer desaparecer la guerra, que no tiene poder para hacer desaparecer la guerra, pero sí para eliminar los aspectos más crueles, más violentos, sádicos. Y en ese sentido, claro, no le podemos exigir que no haga lo que no tiene poder para hacer. Eso es imposible. Música de fondo no viene bien, ¿eh? Eso es imposible. Pero bueno. Diferenciando bien Barreto, la pena es un hecho político, es un facto político, no es la guerra, es un hecho de poder. Y sí, es un hecho de poder. No sé si la guerra es la continuación de la política por otro medio, o la política es la continuación de la guerra por otro medio. No sé si era Clausewitz o Karl von Clausewitz o Michel Foucault quien tenía razón. Pero son dos fenómenos que sí, son dos fenómenos que, bueno, no hay agencia política con poder para hacerlo desaparecer. Entonces, si no lo podemos hacer desaparecer, lo que tenemos que hacer es... No, que el palo no lo tire a la tierra, que haya lo que va a buscar. Reducirlo a límites más o menos racionales. Sí, efectivamente. ¿Por qué no lo podemos hacer desaparecer? Porque el abolicionismo es como el pacifismo. A mí me gustaría un mundo sin guerras. También me gustaría un mundo sin poder punitivo, claro. Pero eso es muy interesante para discutirlo tomando un café o un aperitivo en una acera de París. ¿Me caíste? El punitivo no puede hacer desaparecer. Hacer desaparecer el poder punitivo no puede ocultar algo que todo el penalismo oculta. Lo oculta. Siempre en el poder punitivo y el resabio de venganza. Siempre. ¿Y por qué lo oculta? Y porque todos presumimos que vivimos en un mundo racional. La venganza no es racional. Y sí, ya sé que la venganza no es racional. Pero la venganza responde a una concepción civilizatoria nuestra, industrial y postindustrial. Responde a una concepción lineal del tiempo. Me estoy vengando porque no puedo hacer que lo que pasó no haya pasado. La venganza contra el tiempo, decía Nietzsche, de Vivajes y Universales, que tenía razón. Concepción del tiempo, hay otras concepciones del tiempo, hay concepciones cíclicas, hay concepciones ondulantes, etc. Nuestra civilización tiene esta. Yo no voy a cambiar la civilización por el derecho penal. Cuidado, no tengo mi potencia, no lo puedo hacer. Tampoco voy a cambiar la ley del derecho penal, perdón. De la dogmática jurídico-penal tampoco puedo cambiar la ley. La estoy interpretando, no cambiando. No estoy legislando, es cuestión de los legisladores. Me estoy refiriendo a lo que es nuestra ciencia jurídico-penal, no la obra de los legisladores ni el ejercicio del poder punitivo que corresponde a las agencias ejecutivas. Nosotros tenemos el poder del discurso académico, es el único poder que tenemos. Y el poder del discurso académico tiene que servir para tratar de programarle a los jueces el ejercicio de su poder. Que tampoco es poder punitivo, aunque los jueces se lo crean. Porque basta que cualquiera se pare en la vereda de un tribunal y vea que para un oficial y bajan unos cuantos señores con la manita juntas que no los salieron a buscar los jueces, los fiscales, los trajo la policía.
Y los jueces tienen un semáforo. Este proceso de criminalización secundaria, lo que hizo este tipo, le pegó un hachazo al vecino, en parte de la cabeza, mató, su verde sigue adelante. Este otro que hizo, no estaba fumando un porro en la terraza, con sentido común, Carlos Rojas se para. Y otro que no está claro, luz amarilla, queremos un blanco. Ese es el poder de los jueces. Por más que piensen en otra cosa, muchos jueces se lo crean y sigan toda la vida aprendemos. Pero si nuestra función es optimizar de alguna manera el funcionamiento del buen semáforo judicial, proyectar una optimización del buen funcionamiento del semáforo judicial, bueno, lo que necesitamos es incorporar datos de relleno. No puedo hacer un proyecto político sin datos de relleno. Sí, lo puedo hacer, pero es grande. Absurdo. Puede resultar cualquier cosa. Y para incorporar datos de realidad no tengo que renunciar ni mucho menos a la dogmática. Cuidado. Cuidado con esto. No se demuele toda la dogmática. Mentira. Nosotros, cuando terminamos el racismo peligrosista, cuando yo quiero el Rosario, el positivismo, etc., y no lo terminamos por decisión nuestra, sino que se cayó el racismo en el mundo como resultado de la Segunda Guerra, nos fuimos a buscar el derecho penal. Primero von Lis, que había protagonizado el debate comienzo del siglo pasado en Alemania. Después trajimos a Metzger, después trajimos a Benzel, después trajimos a Klaus Roxin, que son los penalistas epocales, es decir, dominantes de la época en Alemania. Después trajimos a Jacob no es epocal, Alemania es un que sigue siendo epocales. Y los trajimos, y bueno, fuimos a la aduana, fuimos a retirar los respectivos paquetes, los desarmamos, y había algo que nos molestaba y lo hacíamos. Enorme tratado de las normas y su infracción. Enorme, la norma, ¿de dónde la sacaba? De la ley, ¿no? ¿Por qué eran legítimas? ¿Por qué eran impuestas por el Estado? Eso lo dice Mussolini, después sí, coinciden. ¿Y por qué glorificaba el Estado y el poder del Estado y levantaba con eso para legitimar? Era la época de Otto von Bismarck. Recién se constituye el Imperio Alemán y era necesario, indispensable, reforzar el nuevo Estado. Y después viene Guillermo II. Y Guillermo II despide a Bismarck y no quiere hacer de Alemania un Estado policial. Entonces opone a la policía a la corporación judicial. Y esto lo teoriza Franz von Liszt. Conforme Franz von Liszt tiene una criminología teológica bastante análoga a la misma de Ferri, de alguna manera, medio gaussiana, no sé por qué algunos dicen que es liberal, no importa. Pero claro, una política criminal basada en eso acababa en un estado policial. Entonces él dice, no, a esa política criminal de eliminación del delito a cualquier costo, le impongo el derecho penal como carta magna del delincuente. Y así trajimos. El primero que llegó fue Félix. Después hubo otros autores alemanes que correspondieron a la época de la República de Weimar, neokantianos liberales, pero que nosotros no conocimos. Nosotros lo conocimos como filósofos del derecho, pero no como Gustav Radler, más destacado de ellos, por supuesto, Max Alsmayer, cuya obra no se tradujo desde hace muy pocos años como universidad histórica, Helmut von Weber, el ministerio también, eso no lo conocimos.
Trajimos a Edmund Metzger. Edmund Metzger, el neokantiano nazista. Y después, bueno, Alemania se destruye, finaliza la Segunda Guerra, arma la República Federal de Alemania, los soviéticos, la República Federal, la República Federal se hace la Carta de Bonn, se va construyendo Alemania, después del Contra de Adenauer, y el penalista de la época está en Suecia. Bueno, después se reconstruye Alemania, recupera el protagonismo económico continental, adviene la socialdemocracia alemana y el penalista de la socialdemocracia alemana, Claudio Zierl. Entonces, nosotros vemos esto en Alemania, cada construcción, cada sistema que nosotros hemos traído, respondió a un momento de la dramática y dolorosa historia política de Alemania. Imperio, unificación, imperio, caída del imperio, República de Weimar, ascenso del nazismo, Segunda Guerra, división de Alemania en 4 zonas de ocupación, 3 zonas de ocupación en la República Federal, una República Democrática, Alemania socialdemócrata, unificación alemana. Me parece en un siglo. Y en un siglo fueron pasando todos estos sistemas de interpretación del derecho penal. ¿Por qué? Porque cada sistema político requiere un sistema. En fin, nosotros retiramos estos modelos de la aduana como si fueran los diferentes y sucesivos modelos de la Volkswagen. Este tiene mejores frenos, este tiene aire acondicionado, este consume menos, este es eléctrico, puede ser eléctrico a nafta, y así. No son buenos modelos tecnocráticos. Buenos modelos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a mi juicio? Dejar de copiar a los alemanes e imitar a los alemanes. Es decir, hacer una gramática nutrida con los necesarios datos de realidad. Esto, por supuesto, requiere decir, bueno, pero ¿cómo la nutro de datos de realidad? No tengo que irme, insisto, no tengo que irme a ninguna subrealidad. Me va a abarcar los principios constitucionales como tabla de valores, es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo incorporo datos de realidad y cómo reduzco la disparidad entre el deber ser y el ser? Porque hay quien entiende que porque uno dice que el deber ser no se realiza plenamente, está negando los principios del deber ser. No. Lo que tengo que pelear es para que el deber ser se extienda. No negando el principio. No, pero es un hipócrita. Prefiere lo que pasa en la realidad, porque esto se va todo el tiempo. Mentira, no soy ningún hipócrita. Lo que hay un deber ser que no es y que tengo que acercarlo. Y bueno, hubo la gramática alemana nos provee un elemento. No es nada, como decía, no es nada de subsidiariedad, ni nada de derecho natural, sino de respeto óptico a las cosas, al ser de las cosas. Es la famosa teoría de Belzer sobre las estructuras lógico-reales, esas provisiones. Puede tener muchas versiones, pero en definitiva, ¿qué significa? Significa que cuando en el derecho mencionamos un ente, tenemos que respetar la autenticidad de ese ente dentro del orden al que el ente pertenece. Y lo digo groseramente, por explicarlo con el mismo principio, de que no está prohibido inventar la vaca jurídica. Se puede inventar la definición de vaca jurídica como un perro negro grande que huye de estepa, con colmillos. El único problema que tengo es que voy a mandar a un juez todavía muy Estoy escuchando. No,
prohibido hacerlo, porque pierde eficacia el derecho. ¿Será derecho? Sí, 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 es derecho válido, porque tener que puede discutirlo, pero va a tener eficacia para otro efecto, no para el fin que manifiesta, no para lo que Chicas, manifiesta como objetivo. chicas, ¿le pueden dar bola a Esme, por favor? Entonces, sobre la base de respetar esto, él se claro, era el ideólogo conservador de la época. Se habla de la época de Adenauer. Él lo lleva a la teoría del delito, Que no sé qué quiere hacer. pero ahí se para. Ustedes leen el libro de tratado ¿Azules? que se llevaba la teoría de las estructuras no reales, la teoría de la pena, se le caía toda la estantería. Bueno, de lo que se trata es eso, de llevar la teoría de la pena. Y tratar de descubrir la estantería en la medida de lo posible. Ah, quiere poner a lavarropas. Ahora en un ratito lo ponemos juntas. ¿Me ayudas? Nutrir eso de la prosperidad es no se Sácalo. puede hacer. No hay, dentro de la política hay muchos momentos. Me ocurrió tipicidad comprobante, se me ocurrió la culpabilidad por el esfuerzo para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Tendríamos que trabajar más los estados de necesidad, tendríamos que trabajar un poco más la legítima defensa, tendríamos que ver un poco más el estado de necesidad culpante. Hay un campo para trabajar todo eso en la dogmática, acto de realidad que es no lo voy a contar yo. Uno avanza las cosas, metodología, todo, sigan adelante. Pero, en definitiva, Está con Fiero, viste que el marido y la hija estaban como nosotros. Y ella me dijo, me dice, me ven nosotros tenemos que legitimar nuestra porque tengo que ir al fútbol todo, no personal. quiero faltar, me dice. ¿A qué apelamos? ¿Qué invocamos? Sí, Invocamos porque hoy fue que los gatos estaban bien. autores penales, invocamos los autores. Que cree que mañana va a estar mejor, pero yo dije, si no, dice, Alguien que está hablando y no permite ver poder apreciar la charla, por favor.
Olvidémonos también de otra cosa, que es la pretensión. De prevención general. Y puede ser en algunas situaciones leve, por cuestión de prevención general, es dura. Pero cuando es el delito, ni siquiera es a la cárcel es el delito. Puede ser cierta, porque yo creo que ocurra los ilícitos a la prevención del gol a la mujer y prender de fuego. Y puede ser en algunas por motivarse viendo dos situaciones muy leves, más graves, más va a volver a lo dramático, patológico, que nos motivan. Ahora, claro, si no creo que alguien lo quiera liberar, y creo que el Código Penal es una especie de nudo electoral. Voy a abrirlo antes de que me cuesta, porque entonces el hombre económico siempre se maneja por cualquier demanda. Bueno, yo sé que hay muchas cosas. Sí, claro. Bien, entiendo que en algunos bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia en la facultad y por haber dado cierre a estos seminarios del Centro de Estudio de Ejecución Penal. Es siempre un placer para nosotros contar con su presencia. Yo voy a abrir un breve espacio de preguntas, de debate que han venido a participar del seminario. No sé si alguien quiere realizarle alguna pregunta al doctor. Con el micrófono, a ver que se escucha. Más que una pregunta, es una reflexión que fue completando para ver si se podía un poco más. Justamente el seminario pasado, Zipper decía que cuando los pensantes como condición de castigo en Alemania, sí sé que las penas se más cortas, los penales mucho más represivos que hay. Especialmente un 40% de las penas que se tienen no son de libertad, entonces las tienen mucha importancia. Y es algo que puede tener que ver con una especie de información crítica, ¿no? ¿Y por qué crees que es dramática alemana? ¿Cuál es la razón que tiene este poder? No, bueno, no, cuando termina la grosería del positivismo, nosotros no podemos importar derechos a los no, en la tradición, no podíamos ir a buscar el derecho penal francés, hasta el día de hoy, el derecho penal francés, el positivismo, está discutiéndose en el normativo, tranquilo. El derecho penal italiano en aquel momento salía del fascismo de mucho positivismo legal. El fascismo y los otros que tenían un vuelo un poco más alto, como el CPT, etcétera, miraban a Alemania. Bueno, era donde la doctrina jurídico-penal se había elaborado rápidamente. En ese sentido, no fue mal. Lo que fue errado fue vaciarlo del contenido político de la guerra. Y eso coincidió con otra cosa, que al final de la Segunda Guerra Mundial hay un movimiento que se llama el fisicalismo, por el cual se pretende que todas las ciencias son más ciencias que se parecen en su método a la física. Entonces, es el neopositivismo lógico, menos algunas cosas, algunos derivados del positivismo lógico. Y eso, sin saberlo, muchos analistas no se metieron en eso, pero
Eso les gustó mucho a los penalistas, porque habían llegado a la ciencia pura. Y bueno, entonces se podían sentar al lado de los representantes de las ciencias duras en los consejos universitarios, ¿no? Claro, eso se debía a que la física había adquirido una importancia enorme en cuanto a trascendencia para la vida cotidiana, también para la vida mundial, nuclear, etc. Por eso, en ese momento es cuando se produce el esplendor de la llegada de la dogmática alemana, ¿no? Y eso favoreció que lo vaciaran el contenido político. Al retirarlo de la aduana, el contenido político se quedaron en el valor de la aduana. Retiraron. Y entonces nos pasamos años, ¿no?, discutiendo si la culpabilidad era psicológico-normativa, ¿no?, o si el dolo estaba en el tipo o en la culpabilidad. Cosa que sin percibir, incluso no sé, hubo momentos que parecían verdaderamente alienantes en la dogmática nacional. Y nos peleábamos, nos matábamos, nos insultábamos. Pregunta, ¿llevo el micrófono? Hablamos ahora. Usted durante esta charla habló y propuso la idea de participar en directo, comparando con todo el tema. Quería preguntar, ¿usted considera que alguien no ha comunicado? Bueno, no, cuidado, no. Cuando uno propone incorporar la realidad a la dogmática, hay una desconfianza tremenda que es, no, va a caer en un reduccionismo sociológico. Lo que dije en un momento, después de que se encasillan el sistema en las ciencias sociales, es romper los puentes entre las distintas ciencias sociales. Es eso lo que produce. Puentes que existían desde los orígenes mismos, ¿no? Yo recién nombraba Beccaria, Sonnenfeld, Stefano Angeli, Pellegrino Rossi, eran economistas, no de penalistas. Y bueno, y Adam Smith, además de economista, era sociólogo. El libro de Adam Smith, que es una barbaridad, pobre que me dijo. Pero bueno, sí, se nutre de datos sociológicos. Esto es lo que se queda, ¿no? Ahora, nutrir la dogmática de datos sociológicos, no sé, he podido empezar a hacerlo. He podido gente que lo está haciendo, lo está pensando. Será otro tiempo, otro momento de la dogmática. Por supuesto que habrá quien se resistirá a eso. Hay otra pregunta. Bueno, son muchos. Cada uno puede tener una motivación diferente. Indiscutiblemente que detrás de este punitivismo demencial, sí, hay un interés transnacional, sin lugar a dudas, que está en el marco del colonialismo financiero. Pero no todos los que sostienen esto están en esa, por supuesto. A través del monopolio mediático, los monopolios mediáticos, Televisa, Teca, etc., se incentiva la venganza.
Y bueno, y además de todo eso hay gente que cree en el poder punitivo de un ídolo. Que Dios, el poder punitivo, puede todo. Es omnipotente. El poder punitivo puede hacer crecer el pelo, curar el cáncer, el... Entonces, por eso lo llamo que cuando sostengo esto de que no sé para qué sirve la pena, lo llamo teoría agnóstica. Agnóstica porque no creo en ese Dios, en la omnipotencia de ese Dios. Sí creo que sí cumple una cantidad de funciones, no sé cuáles son. Algunas sí me doy cuenta, otras, y los sociólogos más eficaces saben qué es eso. El poder punitivo puede aumentar el precio de los inmuebles de un barrio, o bajarlo. Puede favorecer la compra de un modelo de auto, qué sé yo. Consecuencias absolutamente posibles, enormes. Y eso no nadie lo puede decir, es muy la función que puede cumplir. Lo que sí sé, y eso no me cabe la menor duda, sé empíricamente, es que cuando el control jurídico, es decir, el control que acota el ejercicio del poder punitivo se debilita o desaparece, y lo que tenemos es Hola. entonces la función del poder público, la función del derecho penal, no nos puede pasar por alto que la principal función no legitima ese ejercicio. Es una verdadera prevención. Y viendo un poco cómo el Estado, del Estado nacional, pero como sí se está en el marco de la legítima defensa, más parecido a venganza, en los puntos, en los delitos, no que estamos yendo un camino total de la legítima defensa, únicamente sirve para el que entró a robar, se fue a la gente, que puede quedar detenido porque está violando la propiedad. Estamos yendo ese camino de permitir los espacios, los automáticos y demás. Sí, no es la legítima defensa, es la nueva defensa social. Que no es nueva, está inventada por el positivismo, no es legítima defensa porque no es social, no es individual. Sí, es una pretensión de defensa frente a los degenerados, negros, pobres, sucios, feos, etcétera, que son los que pueblan la casa, naturalmente. Los otros no, los otros degenerados que hacen desaparecer las personas de hogar. El poder punitivo es selectivo, es culturalmente selectivo. Y no vamos a creer nunca. ¿Y por qué es selectivo? Si ustedes se ponen a leer todo el código penal y las leyes penales especiales, se van a encontrar con algunos de estos suicidios. Me llevé la percha del pelo, el cenicero, una cosa de esa, que quedé con el libro de una cosa de esa. Si todos estuviésemos criminalizados, para la sociedad no queda nadie que se la puerta de la sociedad. Entonces, el proyecto de criminalización es absolutamente loco y la capacidad operativa de las agencias de criminalización secundaria es muy reducida. Necesariamente hay una selectividad que es estructural, pero que no se produce por azar, sino que se produce en razón de la selección fundamentalmente de estereotipos, que son los estereotipos que rigen en cada sociedad, que sintetizan toda la serie de prejuicios discriminatorios de la propia sociedad que van variando de sociedad a otra. Nosotros, en una población penal, uno tiene un 10-15% de sujetos, no sé si no tendría que estar mejor en el manicomio, homicidas, violadores, etc. Bueno, 10%, no más. Es decir, de particulares. Fue el 85% seleccionado en función de estereotipo. Entonces, creer que vamos a hacer desaparecer la selectividad del poder punitivo no es mentira, no vamos a lograr nunca porque es estructural. Pero sí es cierto que hay selectividades que son verdaderamente indignadas. Y
lo trate. Bueno, pero de cualquier manera, cualquier país de Europa va a encontrar cualquiera una sola representación de este comunitario. En Estados Unidos, más de la mitad de la población general es negra. Los otros supongo que deben ser latinos. En Francia va a encontrar una representación de islámicos. En la Bretaña va a encontrar una representación de caribeños. Y sí, bueno, esa selectividad, sí, tenemos que hacer un esfuerzo por bajar el nivel de selectividad. Pero pensemos que la vamos a hacer desaparecer porque la selectividad es inherente al principio cognitivo de forma estructural. Bajar el nivel sería hacerlo imposible. La duda es si está el panorama de los turistas respecto de que todos se acerquen o que con el tiempo se van a acabar. Todo lo que sé es que tenemos que pelear por eso. Y eso no es una dialéctica, no tiene síntesis. Hay que pelear por un lado y por el otro lado por la resistencia. ¿Qué pasa en el futuro? Hay que pelear. El derecho de lucha, como decía Julio, porque y a veces, bueno, avanzamos, a veces un pasito para atrás, a veces dos para atrás. Depende. Pero la pregunta está vinculada a qué va a pasar en el mundo. No sé. Hacer la cosa, el futuro del mundo es incierto, es incierto, la variable actual del capitalismo es suicida. Sabemos que entonces tendrá un momento de llegar a ser un punto de caos. En el 2800, hombre, tiene que estar ahí. Claro, fíjate. Pero cuando habla de la selección, ¿no cree que se ayuda dentro de esa selección un derecho penal? Chao. Un derecho penal mercantil, ¿en qué sentido? En términos de transacción, de dominación. Sí, siempre hay un objetivo de dominación. Lo que pasa es que no podemos decir, obviamente el poder político siempre es un poder que puede dominar, ¿sí? Sin lugar a dudas, y está al servicio de los segmentos que intentan imponer. Sí, por lado. Pero, claro, hay formas y formas. No podemos trasladar a la información del Ministerio Norte a nosotros. ¿Qué significa la prisionización masiva en América Latina? ¿Cómo se compone una población penal en América Latina? ¿No? Un 10-15% particulares, 85% por delito de minoridad, por el paro predominante de próximo. Población, si las feministas quieren tener la verificación del patriarcado, miren cómo se compone, un 5% máximo de mujeres, 95% de hombres. No es la mujer no necesita ser moderno, no necesita considerar la mujer un poder punitivo, no los machos. 95% de hombres jóvenes, provenientes de barrios precarios, llámese Favela, Villa Miseria, Oído, sin instrucción, sin especializar en especialidad laboral, insertado 2-3 años con prisión preventiva, 4 años hasta que lo condenan y salen en una población flotante, en un campo de concentración de todo evidente, que uno se da cuenta que esto es una reproducción de violencia. Estoy contratando a un tipo, pero estoy entrenando a alguien para que se haga robar. Y sí, sale y roba. ¿Y dónde roba? Bueno, el poder punitivo no es selectivo solo en la
la victimización. Entonces roban los vecinos, que son los que tienen menos poder económico, menos vulnerables a la victimización. Y los vecinos se broncan, naturalmente, porque son pobres, no se roban. Y esto genera en los barrios precarios una serie de contradicciones internas, a veces violentas, a veces letales, que rompen debilita la idea de comunidad. Es decir, impide el diálogo y por ende impide la toma de conciencia política. Y por ende impide la posibilidad de una organización de resistencia del sector. Eso no se da. Se dan otros juegos. Tampoco los clientes del hemisferio norte, que son los extracomunitarios, son distintos temas. Creo que la funcionalidad que cumple, algo pasa para que no se detenga este proceso de cristianización masiva. No digo que esto esté orquestado conspirativamente. Toda idea conspirativa es peligrosa, porque tranquiliza la economía, ¿no? Si alguien hay con una computadora organizando todo esto, la solución es fácil. Diego te sacó la computadora y también no lo dejaron para mi cabeza con una computadora. Pero no es tan fácil. Los fenómenos normalmente son multifactoriales, y si avanza un fenómeno que resulta funcional el poder lo deja pasar. Si le resulta disfuncional, trata de parar. Y esto lo deja avanzar. Es decir, que de alguna manera le resulta funcional. De la manera que le resulta funcional, creo que sí. Creo que es una reproducción de violencia para desarmar el sentimiento de comunidad de las poblaciones marginales y impedir o dificultar la organización para la defensa, para la resistencia. Perdón, doctor, con relación a la vulnerabilidad ahora enseguida y la marginalidad, le quiero acercar un comentario. Doctor Eugenio Zaffaroni, desde La Plata, Unidad 1 de Olmos, saludamos y comentamos que hacemos mención a una gran frase de su autoría en cada oportunidad que podemos plantear. No todos los que cometen delitos están detenidos, sino aquellos que son los más vulnerables al poder punitivo. En conexión en este momento. Vamos, había una pregunta antes por acá. Entonces, vamos. Casos de delitos específicamente contra mujeres, hacia violencia sexual, violencia sexual o violencia sexual que están previamente sancionadas en el Código Penal, mucha cantidad de situaciones, en muchos casos, gustan de la aplicación de identidad o de conservación y alargue de las situaciones. En algunos casos bien, pero donde las víctimas terminan desistiendo y en muchos casos deja de ser empujado el proceso, terminará en una situación donde la ciudad de Buenos Aires, con un taller altísimo, termina con precios destinados y o seguimiento. Ellos salimos de lo cual es una vez que pensábamos en esta situación donde tal vez es una situación bastante distinta a la que sucede en otros casos, a la fila o... No lo sé, no sé, para diagnosticar una cosa esta habría que ser investigación. La investigación de campo bien hecha. Cuidado, incluso dentro de femicidios hay un problema con no la muerte de cualquier mujer en femicidio. El femicidio tiene que tener una clara motivación, en parte, y debe haber una cierta subclasificación de femicidio. Pero nosotros carecemos, es decir, habría primero que se lo estudio
comparativo. Ver si hay una real intencionalidad o si de alguna manera, consciente o inconscientemente, cuando la mujer es víctima hay una diferencia entre los dos. Establecer una clara diferencia cuantitativa de eso. Y segundo, ver qué clase de casos, qué grado de gravedad tienen, y tercero, ver si la situación que se da, la solución que se da, al sacarlo del objetivo nominal, tienen que analizar. Son distintas cosas, pero no tenemos estas investigaciones y nadie invierte un peso en eso. Entonces, sí, vos me decís eso, puede ser cierto, lo puedo dar por cierto. Me parece una barbaridad si es así. Pero son opiniones. No tenemos lo que explicar en la verificación. Cuando haces la verificación es muy difícil. Es imposible. Pero a nadie le preocupa, porque en realidad el ejercicio de poder punitivo se maneja con objetivo publicitario, se maneja con objetivo electoralista, o se maneja con objetivo económico. ¿Cómo se sindicalizan las policías? Esto lo plantearon las mujeres policías, no lo plantearon. No se sindicalizan porque el jefe de policía puede decidir comprar lo que quiera. Porque la prevención no tiene límite. En consecuencia, puedo comprar helicópteros, puedo comprar chalecos antibalas. Germán. El personal va a exigirle que compre una cosa y no que debe desempeñar. Porque viene de Israel. Por eso es que a nadie le interesa tener investigación de economía. ¿Le parece bien al doctor? Si está de acuerdo al director del centro, necesitamos una pregunta más, dos. Y cierre, una más, allá, que ya había levantado la mano antes. Hace pocos días, por primera vez en los 7 siglos, masivos de en Italia, antes una Bueno, en el caso de Italia, yo voté al Partido Democrático, pero no nada que ver, ¿no? El caso de Italia, en realidad, no es un racismo, lo que hay en el fondo, es el racismo contra el extracomunitario. Definitivamente. Básicamente hay otros factores, pero sustancialmente se crea un clima donde todo el mal viene de afuera. Quizá Italia ha sido uno de los países menos racistas, si se quiere, porque tiene su racismo interno, ¿no? El ambrosianismo y todo eso sirvió para justificar primero la inferioridad biológica del sur, ¿no? Pero básicamente lo que veo ahí, lo que he visto conversando, sobre todo en el norte de Italia, es el odio contra el extracomunitario. El odio contra el extracomunitario afro, el odio contra el comunitario negro. Ellos tienen Lampedusa ahí, el primer puerto de llegada de los refugiados de África. El Mediterráneo lo tenemos convertido en un cementerio, a Cuba, civilización europea, que era un cementerio de cadáveres africanos de capa. Parece que viene muy bien.
Bueno, yo creo que habilitamos una más. Bueno, habilitamos la última pregunta. Ahora, en algún punto pienso, digamos, qué otra herramienta tenemos más allá de la identificación y cómo hacemos con toda la identificación social y discurso, creo que realmente, digamos, es una pregunta de actividad, cómo lo llevamos en la práctica cuando es evidente que esta exigencia por hacer mayor, para el mayor límite, el poder colectivo, crea sentido común. ¿Qué hacemos con el sentido común? Con la mera interpretación que en definitiva se está aplicando a casos muy concretos, pero nosotros también hacemos para aplicarlo a nivel social y cultural, terminar por implantando como una perspectiva más generalizada y no simplemente en casos puntuales. Digamos, tenemos otras personas que interpretar, digamos, las leyes o crear doctrinas, o es suficiente quizás. No, no es suficiente. Es lo que tenemos que hacer en la dogmática jurídico-penal. Ahora, cuidado, contengamos nuestra omnipotencia. Nada nos quita el derecho ciudadano a salir, subirnos a la tribuna en la esquina y propugnar la sociedad verde, gris, roja, la que se nos ocurra. Pero eso es un deber ciudadano. Pero el derecho penal no vamos a cambiar. Pero el derecho penal lo que tenemos que garantizar es el espacio de dinámica de los pueblos. Los pueblos vamos a cambiar, ¿no? Nosotros somos los visionarios. Los penalistas visionarios, debemos decir el pueblo que tiene que ir. Pero vamos a cambiar el pueblo. Lo puede cambiar pacíficamente, lo puede cambiar violentamente. Lamentablemente, toda revolución sacaron el símbolo del poder punitivo, de la pastilla de adelante. Bueno, confío que nuestra función es convencer a la gente del derecho de su conjunto de lucha, pero para garantizar esa dinámica. En esa dinámica sí tenemos un deber ético de ciudadano de participar, de comprometernos. Sí, sí, pero como ciudadano. Como penalista, vamos a hacer difícil. Bueno, vamos a dar cierre al seminario, doctor. Muchísimas gracias por estar presente y por dar... Es 4 y 5 de noviembre, 12, 4, 12, 4 de noviembre vamos a hacer el congreso de los